mensaje, oremos al Señor, porque las mujeres todas están relacionadas con un hombre, ya sea un padre, ya sea un esposo, ya sea un hijo, ya sea un hermano. Y de pronto, si es soltera, pues estas son las claves por las cuales usted debe orar por un hombre. Yo a mis hijas les enseño desde temprana edad, lógicamente según el lenguaje de ellas, trato de ilustrarles cuál debe ser la persona idónea, cuál es el hombre idóneo con el cual ellas algún día se lleguen a acompañar en este camino de la vida. Y les enseño que desde temprana edad deben orar para que este hombre tenga unas características que están nombradas en la palabra de Dios. Ahora, lógico, este mensaje también es aplicado a nosotros los hombres. Nosotros los que somos hombres, Dios nos habla. Y mucho de esto que estamos hablando es para llevarlo a la oración y para que el Señor lo desarrolle en nuestras vidas. Si el Señor dice que debemos ser como Él quiere que sea, Él nos da el poder para lograrlo. Yo dije, Él nos da el poder para lograrlo. Las mujeres casadas que tienen a sus esposos, oren para que sus esposos desarrollen estas características que Dios ha diseñado para ellos, para que ellos lleguen a ser la cabeza. Estamos hablando de eso, el alto significado de ser cabeza. La cabeza, Dios mismo estableció ese concepto. Entonces, si hay hijos aquí, tal vez todavía pequeños, oren para que su papá llegue a ser la cabeza según el modelo de Dios, porque es una bendición tener un hombre transformado y que desarrolle estas características en una familia. ¿Cuántos dicen amén? El texto que estamos usando es justamente Efesios 5:23, donde dice el apóstol Pablo, hablando del diseño de Dios para la familia, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La palabra de Dios nos enseña que el hombre fue llamado a ser cabeza, ¿cierto? Entonces tenemos que orar por eso. Ese es el diseño de Dios para el hogar bendecido. ¿Cuántos quieren tener una familia bendecida? Para tener una familia bendecida necesitamos cada uno ocupar la asignación y la posición que Dios nos dio o que Dios diseñó para nuestras vidas. Por eso es importante. Primera de Corintios también nos enseña la palabra de Dios que está escrito este mensaje y lo dice así: pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el diseño en que Dios colocó el orden dentro de una familia, ¿cierto? Cristo la cabeza del varón. Hay que orar por eso, que todos los varones tengamos a Cristo como nuestra cabeza, y que los varones lleguen a ser la cabeza de la mujer. Ese es el diseño original, ¿no? Y eso es lo que hemos estado hablando. Tenemos que saber de que esto es lo que Dios quiere para los matrimonios, para las familias, para que ellas estén bendecidas. Entonces, ¿qué hemos dicho? Ya el día domingo estuvimos viendo la primera parte, ¿sí? Y hoy vamos a ver la segunda parte. En la primera vimos que ser cabeza, ¿cierto?, significa ser el líder. Significa ser el líder del hogar. Ser cabeza significa ser el maestro del hogar. Ser cabeza significa ser el cultivador y ser el proveedor. Son las características con las que las chicas deben orar para que cuando venga un hombre tenga estas características, ¿sí? Que no se guíen por el atractivo físico, porque el atractivo físico es algo temporal.
Si no, pregúntele a mi esposa, cuando me conoció hace 20 años con pelo, sin barriga, con músculos. Y ahora ya no hay nada de eso. ¿Sí? Entonces todo cambia. El amor verdadero y las características verdaderas de un matrimonio exitoso, victorioso, está fundamentado en el diseño de Dios, en que un hombre tenga esas características para que pueda llegar a tener justamente la aprobación de Dios, para que tenga el visto bueno de Dios. Debe tener estas características para establecer y desarrollar una familia bendecida. Hasta ahí vamos. ¿Qué hemos dicho? También dijimos de que la redención de Cristo, otra vez por favor, la redención de Cristo no es el desmantelamiento del orden original, sino su recuperación dentro de los destrozos que el pecado nos dejó. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que Cristo entra a nuestras vidas y una vez que nosotros creemos en Cristo y entregamos nuestra vida a Cristo, Cristo comienza un proceso de restauración. Dios restaura nuestra vida, pero también está en el trabajo de restaurar el rol y el propósito original de Dios en nuestras vidas. También restaura los matrimonios, también restaura cada una de las asignaciones de los miembros de la familia. Y el Señor está trabajando en ello hasta que nuestra familia llegue a ser una familia bendecida por Dios. Hemos dicho eso. Hoy vamos a continuar la segunda parte de qué significa ser cabeza. ¿Qué significa ser la cabeza de un hogar? ¿Qué es que un hombre sea la cabeza de una mujer? Entonces, para ello miramos ahora sí. Ser cabeza significa ser protector. Ser cabeza significa ser ¿qué? Protector. El hombre ha sido llamado para proteger. Por eso el texto que estamos viendo, Génesis 2:15, dice la palabra de Dios: cuando Dios creó al hombre, dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ya vimos lo que es labrar, que es cultivar. Pero ahora Dios también habla de que el hombre, Dios le asignó la tarea de guardar, de cuidar, de proteger. ¿Y qué era lo que tenía que proteger? Él tenía que proteger todo lo que había en el jardín del Edén. Y aún cuando la mujer fuese creada, entonces el hombre iba a aplicar esa capacidad de protección sobre la mujer. Por diseño de Dios, el hombre es protector. Dios hizo al hombre con una estructura física y mental para que pudiese proteger a la mujer. Ese es el diseño original. Por eso es incoherente que un hombre use su fuerza para maltratar a una mujer. No está de acuerdo al diseño de Dios. Lo que Dios diseñó al hombre, le dio la fuerza, le dio una estructura física más fuerte, de mayor potencia, ¿sí? Fue con el objetivo de que lo usara para proteger a la mujer y para que protegiera a su familia. Ese es el diseño de Dios, ¿cierto? ¿Cuánto se sufre cuando esa capacidad, esa fuerza que Dios le dio, esa potencia que Dios le dio a un hombre es mal utilizada? Y de pronto es usada en maltratar a la esposa, en maltratar a los hijos. Eso no fue lo que Dios diseñó. Así no fue. Ahora, cuando hablamos de ello, estamos hablando de que el hombre tiene que ser un protector espiritual. ¿Un protector qué? Espiritual. Lo primero que debe aprender el hombre a proteger es lo espiritual en su esposa y en sus hijos, en la familia. Entonces, de aquí
nosotros comprendemos que el hombre está llamado a proteger la vida espiritual. ¿Qué es la vida espiritual de la familia? Su corazón. Dios quiere que el hombre proteja el corazón de su esposa, el corazón de sus hijos. Dios quiere que el hombre proteja la mente de su esposa, de sus hijos. Dios quiere que proteja las emociones. Esa es la parte espiritual de la mujer y de los hijos. Dios dice en su palabra que el hombre es protector y que nosotros somos llamados a proteger el área espiritual. Es muy importante esto. Por ejemplo, cuando hay pleitos, ¿cierto? Mire lo que dice, veamos algunos textos de Efesios 4, versículo del 26 al 27, donde ya lo vimos justamente, pero que esto ocurre en todas las familias. Dice la escritura: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y ni deis lugar ¿a quién? Al diablo, dice la palabra. Aquí habla de ejercer la protección, porque cuando hay conflictos dentro de la pareja o dentro de la familia, el hombre es llamado a proteger. La palabra de Dios dice que cuando hay un enojo, ¿sí? Cuando hay una rabia que no se trata a tiempo, abre puertas al diablo. ¿Abre puertas a quién? ¿Le da lugar a quién? Al diablo. ¿Sí? Hay pocos textos que dicen la Biblia de que le abre puertas al diablo. Este es uno de ellos. Las peleas que se dejan sin resolver, los conflictos que no se solucionan. Entonces el hombre, para proteger la parte espiritual y la parte emocional de su casa, debe aprender a ser un protector que guíe a las personas a la reconciliación, por ejemplo. ¿Usted se da cuenta cómo el enemigo ha distorsionado la tarea de un hombre? Por lo general, los hombres sin Dios, oído esto, por lo general los hombres sin Dios son los primeros que pelean y dejan las peleas sin resolver, porque el enemigo los formó así, el mundo los formó así, el pecado nos formó así. Pero una vez que viene Cristo Jesús, el Señor comienza a transformar el corazón y la mente de un hombre y le dice: no, tú eres el primero que debe buscar la protección de tu hogar, la protección de tus hijos, y cuando hayan conflictos, tú tienes que ir a cerrarle la puerta al diablo. ¿Y cómo se cierra? Vengan para acá, ustedes dos, ¿qué estaban haciendo? Así me toca a mí con mis dos hijas. A ver, la una se está maltratando con la otra, hay peleitas, ¿cierto? Esto y lo otro, vengan, sentémonos. ¿Qué fue que pasó? No, que es que yo estaba así y ella me jaló el pie y me hizo caer. Bueno, ¿y usted qué dice? Sí, lo hice así, pero fue sin culpa. No, sin culpa o con culpa, hágame el favor y le pida perdón a su hermana. ¿Sí? Y entonces ella: y perdóname, sí. Y la otra: sí, bueno, yo la perdono. Bueno, se dan un abrazo y ¿sabe qué está haciendo uno ahí? Está cerrándole puertas al diablo y está protegiendo su familia. Ahora, si eso hace con los hijos, también se debe hacer con el matrimonio, con mayor razón, ¿sí? Por eso todos los matrimonios tienen conflictos, todos los matrimonios de los pastores, los matrimonios de los apóstoles, los matrimonios de los misioneros, los matrimonios de los creyentes y de los no creyentes, hay problemas, hay desacuerdos, y hay veces que hasta llegan a tocar un límite donde hay enojo, donde hay rabia, donde hay malestar. Eso es humano. Dígame algo. Eso es humano y eso nos pasa a todos, me incluyo. Pero ¿qué es lo divino? Lo divino es que aunque hayan pleitos y hayan contiendas, yo tengo que decir: venga, hay un recurso que Dios nos dejó, reconciliémonos, perdonémonos. Si no estemos de acuerdo, respetémonos igual y amémonos, porque Dios nos llamó a amarnos y a respetarnos. Que alguien me diga amén a eso. Y de esa manera le estamos cerrando puertas ¿a quién? Al diablo. Protección. No solamente la protección espiritual, sino también la física. Dios diseñó al hombre para que fuera un protector físico. Y eso pues de pronto es lo más lógico cuando hablamos de que el hombre debe proteger. Es el que debe
oído a esto, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo, proteger a sus hijos. Yo creo que todos los hombres tenemos por naturaleza el sentimiento de proteger a nuestros hijos cuando hay mucho frío. Y los vestimos, queremos que estén protegidos. Eso no solamente es trabajo de la mamá. Yo soy el que cuando voy a sacar a las chicas, soy el que hago la maleta. Yo soy el que hago la maleta. Vamos para tal parte. Entonces, protección del cuerpo, bloqueador para mis nadadoras. ¿Sí? De pronto llueve. Entonces, chaqueta y saco. Baile la maleta. ¿Sí? Que hay mosquito. Entonces, repelente. Protección, eso no es un trabajo solo de la mujer, es del hombre. Dígame amén. La protección también de los ojos. Somos los hombres los que Dios nos asignó la tarea de proteger los ojos de nuestros hijos. ¿Qué están viendo sus hijos en televisión? ¿Qué están viendo en el internet? ¿Qué están viendo en el Face? ¿Qué están viendo en las películas? ¿Sabe usted? Papá, me voy al cine. Pero ¿a qué película te vas a ver? No es solamente pedir permiso ir al cine. ¿Qué película te vas a ver? No, me voy a ver. Estos días salió una de esas películas terribles, ¿no? Y películas horribles que ensucian. La gente va y mira eso y ensucia su mente a través de ver eso. Digo, no, ese tipo de película no vas a verla. Eso te hace daño. ¿Sabe qué es eso? Protección. ¿Cuántos dicen amén a eso? Proteger a nuestros hijos. Sí, también de sus oídos. Hoy en día hay más de un creyente, mire, que le están pasando, como dicen los chicos, por la galleta a los papás. Piensan que están escuchando música cristiana ahora que se andan con esos audífonos y la andan escuchando a todos estos que están perjudicando el corazón de los jóvenes. Papá, cómpreme, por favor, cómpreme los audífonos, cómpreme el iPhone, cómpreme esto y lo otro. Digo, pero yo le meto la música, porque si yo voy a invertir en un teléfono y en eso, tengo derecho a que usted escuche también la música que lo edifica. Protector de sus oídos. ¿Sabe usted qué música escucha a sus hijos? ¿Sabe quién está influenciando a sus hijos en su parte musical? Porque el que influencia la parte musical inmediatamente está influenciando el pensamiento de sus hijos. No es inocente la música, por el contrario, tiene mucho peso. Y nosotros los padres fuimos llamados a ser protectores de ellos, aún de su vida sexual. Yo soy profesor de teología en el colegio. Y le dicto teología a los de 8º, 9º, 10º y 11. Y a mí me llama la atención porque yo doy la teología de la sexualidad. Y cuando yo hablo con los jóvenes que ya tienen 13, 14, 15 años y les pregunto a ustedes con quién hablan de sexualidad en la casa. Y todos me dicen que con nadie. Ni el papá le habla de sexualidad, ni la mamá les habla de sexualidad. Digo, entonces, ¿de a dónde aprenden? No, lo que dicen los amigos, lo que dice el internet, lo que dice la televisión. Mire lo que dicen los amigos, lo que dice el internet, lo que dice la televisión, lo que dice el cine está distorsionado, está pervertido. El trabajo de proteger la vida sexual de nuestros hijos es del papá. A mí me tocó que aprender a hablarle de sexo a mis hijas, cada una en su etapa. Recuerdo que un día estaba, yo voy por pedazos. Sí, que Dios nos dé sabiduría, lógicamente, porque cada etapa, cuando ellas son niñas, se le habla de su identidad sexual, se afirma de que son niñas, de que se cuiden sus partes privadas, de que se cuiden sus partes íntimas. Es un trabajo, es lindo que un hombre haga eso con sus hijas y con sus hijos, y que les enseñe la sexualidad sana de parte de Dios.
Y recuerdo que un día yo no quería hablarle de la reproducción todavía a mi hija porque todavía no era el tiempo. Creo que tenía como unos 6 añitos y yo quería como otra idea. Y un día fuimos a un lugar y pasaron como un oso se estaba reproduciendo con una osa. Y me dice mi hija, ¿qué le está haciendo el oso? Y yo, papá, ¿qué le está haciendo el oso a la osa? ¿Sí? Y entonces le dije, déjame ese punto ahí, yo te lo explico. Sexualidad. Le dije, la reproducción, me tocó que darle una clase de reproducción. Oído, la sexualidad no tiene por qué usted encargársela ni a los profesores, otra vez, ni a los profesores. Eso es un trabajo nuestro. ¿Quiere un texto? No me está creyendo. 1 Corintios 7:37. ¿Saben? La Biblia era tan profundo el reglamento de los papás que mira lo que decía. Dice, pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar, mire, proteger a su hija virgen, bien hace. En la cultura anterior los papás, los hombres, eran los que tenían la responsabilidad y la tarea de supervisar la sexualidad de sus hijas. Y si el papá quería que se casara su hija, se casaba. Y si no quería, no se casaba. Tremendo ese texto. Eso dice, si quieren, mírelo con lupa de donde usted quiera. ¿Sí? Pero era la responsabilidad, la virginidad, ¿qué tiene que ver? Yo, por ejemplo, cuando uno habla de la virginidad sexual en los jóvenes, hay veces hasta se ponen colorados. ¿Sí? Ay, no hablemos de eso. Porque no les hablan la bendición. Qué bendición que un hombre y una niña lleguen virgen al matrimonio, agrada a Dios y también se ahorran una cantidad de problemas en la vida matrimonial. Protegerlos sexualmente. Ahora, lógico, si el esposo, ¿qué más hablarle a los hombres? Pues lógico, es más fácil, es más difícil hablarle a veces a una mujer. Pero si usted es un esposo o un padre, usted es el encargado de proteger a sus hijos en la sexualidad, enseñarles la verdadera sexualidad, hablar de los temas de sexualidad, cómo se desarrollan en el hombre, cómo las etapas cambian, por qué pasa lo que pasa. Y eso lo lleva a uno a ¿qué? Aprender. Tiene que aprender uno a manejar esos temas. No un especialista, pero sí los temas básicos. Mire lo que dice Nehemías. Dice la palabra de Dios que esto es lo que Dios quiere para que nosotros tengamos protección. Protección. Aquí en Nehemías, la tarea de Nehemías era construir unos muros de protección, igual que la tarea de un hombre, igual que la tarea de un esposo, de un padre. ¿Sí? La misión de Nehemías, usted cuando lee ahí, él es un restaurador de muros. ¿Por qué tenían que construir los muros de Jerusalén? Porque sin muros la ciudad quedaba indefensa y estaban entonces, quedaban totalmente descubierta a una invasión enemiga. Entonces la tarea de Nehemías era restaurar los muros, que era la protección de su vida, de su familia y de su ciudad. Y aquí hay una escena interesante. Dice, cuando yo, Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, mire, cuando uno se dedica a proteger, le van a salir enemigos en el camino. Dice que este Sanballat se enojó. Dice, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo burla, e hizo escarnio del pueblo de Dios. Hizo burla y escarnio del pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Dice, y habló delante de sus hermanos y el ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y luego que dice, y estaba junto a él Tobías, otro enemigo del pueblo de Dios, amonita, el cual digo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribarán. En otras palabras,
ellos estaban deseando que se cayera la protección que él estaba construyendo. Los enemigos del pueblo de Dios quieren que no estén protegidos, que estén indefensos. Y ¿sabe qué dice? Inmediatamente el versículo 4 dice: oye, inmediatamente Nehemías oró. Qué bueno es tener la herramienta de la oración. Dice la escritura: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Y mire lo que dice: y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Tremendo esa oración fuerte. Inmediatamente metió a Dios. Hay que meter a Dios para que proteja nuestra casa, para que nosotros levantemos muros de protección, para que haya protección espiritual, protección en la mente, protección en el corazón, protección emocional, protección física. Todo eso hay que orarlo. No hay nada más poderoso cuando un hombre ora. Yo soy feliz cuando las mujeres oran, pero hay poder de Dios cuando un varón ora, porque es inmediatamente la autoridad designada de su casa. Le hemos dejado lo espiritual a nuestras mujeres, pero cuando Dios ve a un hombre doblando rodilla, hermano, el cielo se estremece y el infierno tiembla. Por la sencilla razón, mire lo que dice aquí Nehemías. Digo: Señor, todos aquellos que nos están deseando mal, esta frase, vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, está diciendo que los deseos del enemigo se le regresen a ellos, pero que a nosotros no nos toque. Te bendigo con esta palabra. Todo lo que el enemigo desea en contra tuya, en contra de tu matrimonio, en contra de tu familia, en contra de tu trabajo, en el nombre de Jesús se anula y se cancela, y todos sus deseos se regresan como un baldón a su cabeza, en el nombre de Jesús. Pero hay protección en tu casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ejercer esa protección. Aquí no quedó todo. El versículo 11 dice la palabra que esto no fue suficiente. Dice: y se levantaron otros enemigos. Dice: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ellos estaban decididos a quitar la protección del pueblo de Dios. Querían matarlos y querían detener la obra. Ellos sabían que si detenían la reconstrucción de los muros, ellos quedaban indefensos. El diablo podía venir a quitar, los enemigos podían invadirlos y podían destruirlos. Pero inmediatamente mire lo que dice el versículo 14-15. Vamos saltando algunos textos para mirar. Dice la escritura: después miré y me levanté, dijo Nehemías. Así es que se necesitan varones. Se necesita una iglesia así. Dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no teman delante de ellos. Hay alguien que está enfrentando una situación difícil. Hay alguien que está enfrentando un enemigo en esta noche. Vengo con palabra de Dios para decirte: no temas delante de ellos. ¿Sabe por qué? Dice: acuérdense del Señor. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen. Sí, peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos, peleen por sus mujeres, peleen por sus hijas, peleen por vuestras casas. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios que sí. Puede ser que el enemigo quiera venir a atacar, quiera venir a impedir la obra de Dios en la familia, pero ahí es donde nosotros tenemos que aceptar el llamado de Dios de ser protectores y decir: sí, pero verás, qué lindo es cuando ve un hombre, hermano, que toma su espiritualidad como debe tomarla y asume la responsabilidad como protector y comienza a declararle palabra a su esposa, palabra a sus hijos, y comienza como Nehemías a decir: hoy no voy a temer. Y cuando sus hijos vengan con miedo y su esposa y las situaciones, no teman,
porque el Señor nuestro Dios es grande y temible. Y vamos a pelear. ¿Vamos a pelear por quién? Por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestras mujeres y por nuestras casas. Vamos a pelear sabiendo de que Dios nos da la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Eso es ser un protector. ¿Y sabe qué dice el versículo 15? El versículo 15 dice: y cuando oyeron. Qué lindo que es esto. En el mundo espiritual todo se oye. En esta noche se está oyendo esto: que hay un pueblo que se reunió en casa del rey y está recibiendo de Dios el poder del Espíritu Santo para proteger su casa, para pelear por su familia, para no dejarla en manos del enemigo y para guardarla en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué dice la palabra? Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Cuántos dicen amén? Yo te bendigo con esta palabra. Ahora mismo en el nombre de Jesús yo creo y decreto que se desbarata todo plan del enemigo en contra de tu vida, en contra de tu matrimonio, en contra de tus hijos, en contra de tu salud, en contra de tu trabajo. Se desbarata, se anula, se cancela, porque Dios está aquí para favorecerte y protegerte. Que alguien me diga amén a eso. Esto es palabra de Dios y por lo tanto tiene autoridad en el mundo espiritual. Se deshace en el nombre de Jesús. Ahora, tremendo, porque él termina diciendo creo que es el versículo 20, donde termina Nehemías diciendo lo siguiente. Dice: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Cuando un hombre asume la tarea de proteger su casa, él depende del Dios de los cielos para decir: yo no estoy solo en esto. Hay muchísimos hermanos, situaciones de peligro para nuestro hogar hoy en día, para nuestros hijos, para nuestra familia. Hay una cantidad de peligros impresionantes que rodean día tras día. Pero ¿sabe qué? Nuestra confianza debe estar en esta palabra que dice: nuestro Dios peleará por nosotros. Y mientras yo no esté viendo a mi esposa, yo no estoy viendo a mis hijos, pero hay un Dios en el cielo que los estará guardando, que los estará protegiendo y que los estará librando de todo mal. Que alguien me diga amén a eso. Yo puede ser que esté limitado, pero hay un Dios que no tiene límites. Y cuando yo invoco el nombre de Dios, Dios los protegerá. Dios pelea por ti en esta noche. Que alguien me diga amén. Y la buena noticia es que cuando Dios pelea, hasta el sol de hoy no ha perdido una sola pelea. Cuando Dios es el que está de tu lado, tú tienes que saber que estás en el lado de la victoria, estás en el lado del triunfo, porque hasta el sol de hoy Dios no ha perdido una pelea y no piensa perderla jamás para aquellos que confían en Él. Y yo confío en Él, y si tú confías en Él, tu batalla está determinada a darte una victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, si le dan aplausos, levántele un aplauso de verdad, amén. Ser cabeza, según la palabra de Dios, entonces significa ser protector. Entonces, hermanas, oren por los esposos, para que ellos sean el líder, para que sean el maestro, para que sean el cultivador, para que sea el proveedor, para que sea el protector de la casa. Todo eso por diseño de Dios está en el hombre. Todo eso está en el hombre. Lo único que necesita es que esa palabra entre allá a su espíritu, y la palabra, cuando entra, activa esa habilidad y esa asignación y esa tarea para que él llegue a ser la cabeza que Dios quiere que sea. Pero finalizo con un tema que digo yo, de corazón abierto, porque ser cabeza también significa, oído a esto, ser autoridad de la casa. ¿Sí?
Estamos hablando del principio que Dios estableció. El principio que Dios estableció para que funcione un matrimonio es que el hombre sea la autoridad y la mujer esté sujeta a esa autoridad. Pero ¿qué clase de autoridad, pastor? Bueno, oído a esto. Cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de que el hombre, por el diseño de Dios, ¿cierto?, hizo que el hombre ejerciera la dirección, la administración y el control de la familia. El hombre tiene esa gracia de Dios para influir y guiar en el comportamiento de la familia. Hermano, hay un poder tan grande en los varones. Sí, yo sé que ya hablé de las mujeres todo el mes pasado. Sí, si no vino tiene que verlos en internet, pero ahorita estoy en esta parte de decir, mire, los hombres tienen una capacidad para influir en el comportamiento de toda la familia. Si el hombre usa la autoridad correctamente. El Señor, cuando hizo al hombre, le dijo esto. Leamos estos textos. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, que significa administrarla, señoread, que significa gobernarla. ¿Sí? Autoridad. Y luego en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, lo recuerda una vez más, que es importantísimo. Dice la Escritura en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 4, nos habla a los líderes. ¿Sí? Le habla aquí a los líderes y a aquellas personas que Dios está levantando en la iglesia, y les dice los requisitos de ellos. Y uno de los requisitos que repite el Espíritu Santo a través de este texto es que gobierne bien su casa. Que gobierne bien su casa. Que gobierne bien su casa. En otras palabras, que ejerza la autoridad delegada de Dios correctamente en su casa. Oh, esto es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Está hablando de autoridad. ¿Sí? Hoy el mundo acepta lo que el diablo y el pecado está distorsionando cuando uno ve que los niños, los hijos están mandando a sus papás. Les hacen unas pataletas, los manejan, los manipulan, y el papá y la mamá no hacen nada. Yo he visto, hermano, unos cuadros que yo digo, wow. Yo tengo a mis hijas y yo a mis hijas, bueno, espérese un momento, venga para acá. ¿Sí? Tengo que usar de la autoridad que Dios me ha dado. Y es una autoridad, oído a esto, impregnada de amor. Es una autoridad impregnada ¿de qué? No se pierda, si Dios nos da vida el día domingo, vamos a hablar del amor que debe fluir del corazón de un hombre. ¿Sí? Y aquí está hablando de autoridad, ejercer bien su autoridad. Entonces, lo primero que miramos aquí es: ¿qué no es entonces esta autoridad bíblica? ¿Sí? Lo que no es autoridad bíblica, porque ahí tenemos que definirlo bien, correctamente. Mire, primero que todo, usted tiene que saber algo. En Génesis 3:16, la palabra de Dios nos enseña una frase, hermano, que nos da luz de lo que le ha sucedido en el mundo. ¿Qué dice? Miremos, dice la palabra: cuando el hombre pecó y la maldición entró. Otra vez, cuando el hombre pecó y la maldición entró, mire lo que dijo Dios a la mujer. Dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. Y oído esto: y él se enseñoreará de ti. Eso fue una maldición. ¿Por qué fue una maldición? Eso fue una consecuencia de la desobediencia. Ese no estaba en el diseño original de Dios, que el hombre se enseñoreara de la mujer. ¿Y qué es enseñorearse? Entonces, oído esto, con la caída vino la distorsión de la sumisión.
apropiada de la mujer y de la autoridad apropiada del hombre. Enseñorearse significa autoritarismo despótico. Significa que la mujer iba a sufrir un abuso de autoridad. ¿Y cuál es la solución? Venir a Cristo. Porque usted viene a Cristo y Cristo restaura las vidas, pero también restaura los roles en el matrimonio. Este concepto de autoridad que está tan distorsionado, tan malentendido, Dios lo restaura. Porque cuando hablamos de que lo que no es una autoridad bíblica, no es abuso de superioridad. Ser cabeza, ser autoridad de una casa no significa que yo soy superior. Y no significa que mi mujer es inferior y mis hijos son inferiores, no. Eso no significa autoridad. ¿Recuerdan el texto? Cristo es la cabeza del varón. El varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Curioso ese texto, porque Cristo es Dios. Y aquí está hablando de que como el Padre es Dios y como el Hijo es Dios, pero hay una asignación de autoridad. Y aunque Dios Padre, el Padre es Dios y el Hijo es Dios, el Padre tiene autoridad sobre el Hijo. Pero el Padre jamás es superior al Hijo, es igual al Hijo. En otras palabras, ser autoridad no significa ser superior a la persona a la cual ejerce su autoridad. Por eso la autoridad bíblica no significa que yo tengo que verme como superior a mi esposa o a mis hijos, no. La autoridad bíblica no es autoritarismo, no es dictadura, no es que se hace lo que yo quiero, no. No es que mi mujer y mis hijos tienen que cumplir los deseos y los antojos de mi corazón, cual ellos sean, no. Tampoco es que se impone por presión, miedo o amenaza. Porque por mucho tiempo se enseñó eso. Soy la autoridad de la casa. ¿Sí? Como el tipo, ¿no? Que llega a la casa después de un mensaje así bien religioso y entra a la casa y ve a la esposa ahí, ¿no? La esposa así, miren. Esposas cuando tienen hijos y después ponen ahí grandotas, ¿no? Y el esposo así delgadito, ¿no? Y entra el esposo delgadito, todo así, todo envalentonado, y dice: pues yo ya me enseñaron que yo soy la cabeza del hogar y que yo soy la autoridad de esta casa. La señora le dice: sí, ¿y qué quiere? Pues yo quiero que me diga dónde están los platos para irlos a lavar. Esté tranquilo. ¿Sí? Autoridad no es intimidar, no es amenazar. Autoridad no es eso, según la Biblia. Cristo vino a traer la restauración del orden y la armonía originales de la creación, de entre los destrozos que el pecado nos dejó. El pecado distorsionó lo que es el liderazgo del hombre y lo que es la sujeción de la mujer. Lo distorsionó, por eso estos temas casi ni se tocan, para no enredarse. Pero cuando uno viene a Cristo, uno se da cuenta, hermano, lo hermoso que es el diseño de Dios perfecto para la casa. Una autoridad en amor de un hombre de Dios y una sujeción en amor de una esposa a su esposo. Qué lindo cuando eso trabaja en conjunto, hermano. No hay poder infernal que pueda detener un matrimonio así. No hay poder infernal que pueda maldecir un matrimonio así. Ese matrimonio tendrá propósito, tendrá realización, tendrá felicidad y sobre todo tendrá recompensa de Dios en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Mire que cuando uno lee la Biblia, hermanos, hasta los hombres de Dios sufrieron el mal uso de su autoridad. Y cuando la Biblia nos enseña que si los hombres de Dios, ¿sí?,
sufrieron el mal uso, hermanos, nosotros debemos de cuidar y pedirle a Dios que nos ayude a ejercer bien la autoridad en la casa. Mire lo que dice Éxodo 4. Y el Señor dijo a Moisés, miren Moisés, yo no le estoy hablando de, como dicen por aquí, cualquier mico en los palotes, no, estoy hablando de un hombre de Dios. Dice, y dijo el Señor a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. En tu mano hay maravillas de Dios. No, te doy otra oportunidad. En tus manos hay maravillas de Dios. Ahí, Dios las puso ahí. ¿Y sabe para qué es? Dice la Escritura, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir a mi pueblo. El Señor le ha hecho el llamado a Moisés para ir a liberar toda una nación. Y le ha dado el poder, las maravillas, para ir a enfrentar a su peor enemigo, que es Faraón, la opresión egipcia. Y dice, ¿qué dice la palabra? Dice, y dirás a Faraón, el Señor ha dicho así. Por eso no hay nada mejor, hermano, que usted usar el nombre de Dios y la palabra de Dios. El Señor dice así. Porque cuando usted toma la palabra y le dice al diablo, vea, el Señor dijo así, de que usted debe estar sometido debajo de mis pies y que nada de lo que usted haga me puede dañar. Fue el Señor, no lo digo yo, fue el Señor el que lo dijo así. Ahora dice, Israel es mi hijo, mi primogénito, versículo 23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ya Dios le estaba mostrando el plan de cómo iba a liberar al pueblo de Israel. Y ya, pero mire lo que sucedió aquí. Y aconteció, ya Moisés va con el llamado, con la comisión, y dice, y aconteció en el camino que en una posada el Señor le salió al encuentro y quiso, ¿qué? El Señor quiso matar a Moisés. Ya Dios lo llamó, Dios le encomendó la misión, va en el camino a desarrollar la voluntad de Dios, pero en una de esas el Señor se le atraviesa y dice que lo quiso matar. Algunos comentaristas han dicho que le cayó una enfermedad muy repentina. Y miremos qué pasó, por qué fue eso. Dice, entonces Séfora, la mujer de Moisés, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Tremendo ese texto, tremendo, porque está ahí, como uno dice, como escondido en medio de todos los escondites. Y oído a esto, la palabra de Dios dice que Moisés fue un excelente legislador. Moisés fue un excelente trabajador de Dios, fue un excelente libertador de Dios, pero fue un deficiente esposo y padre. Esta escena tiene que ver con la vida familiar de Moisés. ¿Sí? Y así hay muchas personas en la iglesia. Son excelentes empresarios, son excelentes profesionales, son excelentes hasta líderes de altar. Son excelentes, pero van a su casa y son deficientes esposos y deficientes padres de familia. Y oído, Dios da plazos para ponernos a cuentas. Dios da plazos, ¿sí? Porque Moisés estaba llamado a liberar a todo el pueblo de Dios, al pueblo del pacto de Dios. Y curiosamente su propio hijo no estaba circuncidado, que era la señal del pacto. Recuerde que la circuncisión Dios se la había dado a Abraham como una señal de que ellos a los 8 días tenían que circuncidar a cada niño, porque ese derramamiento de sangre significaba de que ahora ellos pertenecían al pueblo de Dios y a las promesas de Dios. Y a Moisés
se le olvidó circuncidar a su propio hijo. En otras palabras, su hijo no pertenecía al pueblo de Dios. Iba a liberar al pueblo de Dios, y el primero que estaba en esclavitud era su propio hijo. Wow. Y Dios por eso se le aparece y dice: Moisés, es incoherente que tú vayas a liberar a los de allá afuera si no has liberado primero a los de adentro de tu casa. ¿Sí? Como dicen por ahí, en casa de herrero, cuchillo de palo. Se esperaba de que Moisés empezara por su casa, como esposo, como padre. Se esperaba de Moisés que como líder en su casa fuera quien diera el ejemplo y no le dejara los roles que le correspondían a él, a su esposa. Pero mire lo que pasó aquí. Dios usó a la esposa de Moisés. Gracias a Dios por las esposas espirituales. Porque cuando los hombres no cumplen los roles que fueron llamados a hacer, para eso están las mujeres de Dios. Porque ese trabajo le correspondía al hombre, al esposo, al papá. Pero como él no lo hizo, Séfora, dice la palabra de Dios, asumió el sacerdocio de la casa. ¿Sí? El hombre es el sacerdote, la autoridad de la casa. Pero como él no lo ejerció con sus propios hijos, a su esposa le tocó. Dice la escritura: tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, lo circuncidó. En otras palabras, ella fue la que ejerció la autoridad para que su hijo ahora perteneciera al pueblo de Dios. Tremendo eso, porque eso le correspondía era a Moisés. Entonces lo vemos aquí. Ella ejerció el sacerdocio de su casa porque su esposo no lo hizo. No lo hizo. ¿Sí? Miremos los resultados. Por favor, versículo 26. No. Estamos en el texto todavía. Ya me quiere mandar para la casa de Diego. ¿Sabe qué dice el texto? Así le dejó luego ir. Está hablando que el Señor soltó a Moisés. El Señor soltó al hombre de la casa. Que cuando el Señor viene a apretar al hombre, es porque de pronto no está cumpliendo sus roles como cabeza del hogar, como autoridad. Dice: así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Sabe? Por eso es tan importante ejercer nuestra autoridad dentro de la casa y que cada uno cumpla sus roles. Pero Dios es bueno y misericordioso. Cuando el hombre no cumple, para eso está la mujer de Dios. ¿Y cuáles son los resultados? Primero, liberó a su esposo de la muerte. Ella operó la salvación de su esposo. Yo te bendigo, hermana, que estás aquí. Dios te puede usar para traer salvación a tu esposo. Ella liberó a su esposo. ¿Y lo liberó de qué? De la muerte. Ya venía la muerte, pero Dios lo liberó a través de ella. Solo entonces el Señor soltó a Moisés. ¿Sí? Soltó. Dios lo soltó. Como yo me imagino, ¿no? ¿Cómo diría que Dios lo cogió a Moisés, lo atrapó ahí? Digo: y no te suelto hasta que cumplas en tu propia casa lo que yo te mandé a hacer. Y cuando ya la mujer lo hizo, bueno, ves, ahora sí. ¿Qué significa que lo haya soltado? Significa que le abrió el camino a su esposo para que cumpliera la misión del libertador. Cuando la esposa o cuando el esposo cumple bien los roles en su casa, entonces se va a abrir el camino para que cumplan el propósito con el cual Dios los ha llamado, para que se levante el libertador que debe haber en él, para que cumpla la misión que él tiene afuera. Yo siempre les digo, hermanos amados, usted quiere que le vaya bien afuera. Es que a todos queremos que nos vaya bien afuera. ¿Qué es que nos vaya bien afuera? En nuestro trabajo. ¿Qué es que nos vaya bien afuera? En la empresa. ¿Qué es que nos vaya bien afuera? Allá donde nosotros conseguimos el pan.
Usted quiere que le vaya bien allá, ponga en orden su casa. Si está con Dios, usted tiene que saber que esto es así. Usted quiere que se le abra el camino para que se cumplen los sueños de Dios en su vida. Primero su casa. Si usted pone en orden su casa, se le va a abrir el camino. Y en tercer lugar, se incluyó su descendencia en el pacto. Qué bendición, hermano, cuando nuestros hijos están bajo el pacto de Dios. Yo te bendigo en esta noche y oro a Dios para que tus hijos entren en el pacto de Dios. ¿Qué significa entrar en el pacto de Dios? Que las promesas de Dios también se van a cumplir en ellos. ¿Y cuáles eran las promesas? Las promesas que Dios le hizo a Abraham. Dios le había dicho a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Sí, Dios le había dicho a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Dios le había dicho a Abraham: engrandeceré tu nombre y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso no solamente se debe cumplir en nosotros, también se debe cumplir en nuestros hijos. Y nosotros como esposos, como hombres, como cabeza, tenemos que velar para que ese pacto se cumpla en nuestros hijos. Señor, tú eres mi Dios, tú me has cumplido promesas a mí. Ahora, Señor, con humildad te ruego que cumpla estas promesas en mis hijos. Cúmplela también en ellos, Señor. Dales una buena esposa, dales un buen trabajo, bendícelos, Señor, en su vida espiritual, en su vida emocional, en su vida física. Bendícelos, porque ellos son los hijos que tú me diste y ellos entran bajo el pacto de Dios. Y si están en tus pactos, ellos tienen salvación y vida eterna, y ellos tienen también tu bendición en todo lo que emprendan. Que alguien me diga amén a eso. Cuando un hombre reclama eso para sus hijos, hermano, los hijos comienzan a entrar en una nueva dimensión de bendición. Porque ya no solamente la esposa, pero vuelvo y repito, cuando el hombre no lo hace, la mujer tiene que hacer. Pero no hay nada más lindo que respetar el diseño original de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo. ¿Qué es entonces? Terminemos aquí. ¿Qué es lo que sí es autoridad bíblica? ¿Qué es una autoridad bíblica delegada por Dios? Primero que todo, es tomar iniciativa. Una autoridad para Dios es aquel que toma iniciativa, es el que toma la delantera, es el que va a la cabeza, por eso se llama así. ¿Y tomar la iniciativa en qué? Tomar la iniciativa en lo espiritual. ¿Sí? Dios mío, que Dios restaure esto en nosotros los hombres. Que Dios restaure esto en los varones, Dios mío. Este es mi clamor al Señor. Que nosotros los hombres seamos los que alistemos a nuestra gente para decir: yo voy a orar, yo voy a leer la Biblia, voy a tomar la iniciativa de orar, de leer la Biblia, voy a tomar la iniciativa de adorar a Dios. Voy a ser el primero en hacerlo. Voy a ir a la cabeza, voy a tomar la delantera. Y luego, entonces con esa coherencia, yo llamo a los demás y les digo: vengan, que ustedes también necesitan de Dios. Venga, esposa mía, busquemos de Dios. ¿Sí? ¿Y sabe dónde se da cuenta uno donde hay faltante de una gran necesidad? Porque la mayoría de veces la parte espiritual la empuja la mujer en la casa. Y el hombre le ha delegado algo que no es delegable delante de Dios. La vida espiritual de la familia, Dios se la asignó directamente al hombre de la casa. Es el hombre de la casa el que fue llamado a decirle: vamos a orar, vamos a adorar, vamos a congregarnos, vamos a leer la palabra de Dios. Fue el hombre originalmente que Dios diseñó eso. Tomar la iniciativa de ver el valor y el significado de la familia, de ver lo moral, lo importante que es lo moral en la casa. En segundo lugar, ¿qué es la autoridad bíblica? Es liderazgo de servicio. El Señor Jesús enseña en la palabra que la autoridad que nosotros tenemos es un liderazgo de servicio, que fuimos llamados a servir. Jesús, siendo la autoridad, dice la palabra, de sus discípulos, le lavaba los pies a sus discípulos para darles ejemplo de servicio. ¿Sí?
Autoridad no significa de que todos tengan que venir alrededor mío y hacer todo lo que yo quiero y atenderme. No, van a haber momentos en donde yo también tengo que levantarme y aplicar un servicio. Mi autoridad, como dice ahí, el servicio no cancela la realidad de la autoridad del liderazgo. Servir a mi esposa, servir a mis hijos, servirle de alguna forma, ¿sí? En algún área donde ellos se establecen, ¿sí? Es muy común que una esposa se le meta a su esposo en el trabajo, pero es poco común que un esposo se le meta a su esposa en el trabajo. Pero debería el esposo mirar cuál es el trabajo de su esposa, cómo se maneja, cómo son los clientes, ¿sí? Cómo debería él un día asear el lugar donde ella trabaja o ayudar para que haya más clientes. Qué lindo esa actitud de servicio. Eso es autoridad delante de Dios. Eso es la autoridad de servicio. Y finalmente, la autoridad bíblica es el liderazgo sujeto a una autoridad. La autoridad bíblica significa de que ser cabeza de su hogar debe ser bajo la autoridad de Cristo. Siempre que yo quiero ejercer autoridad sobre alguien, debo primero revisar que yo mismo esté sujeto a una autoridad. Ese es el principio de autoridad que Dios quiere para nuestras vidas. Y de esa manera nos damos cuenta que se establece el diseño de Dios en un hogar. ¿Qué es ser cabeza? Repasemos. Ser cabeza es ser líder. Ser cabeza es ser el maestro espiritual de la casa. Ser cabeza es ser el cultivador, el que desarrolla, el que trae fruto y el que desarrolla las habilidades en la casa. Ser cabeza es el proveedor, el que trae el sustento de la casa. Ser cabeza es ser el protector, el que protege espiritual y físicamente su casa. Y ser cabeza es ser autoridad. Una autoridad, sí, como la que está en la palabra de Dios. Una autoridad bíblica que toma la iniciativa, que administra, que ejerce ese gobierno en la casa, teniendo todo en orden, una sujeción, sin usar de dictadura, ni despotismo, ni de violencia, ni de miedo, ni amenazas. Dios no necesita eso para respaldar a un hombre. El solo hecho de que Dios lo haya puesto como cabeza, Dios lo respalda por eso. Amén. Dele un aplauso a Dios porque Él tiene el diseño. Vamos a orar. Ahí vamos a orar al Señor. Y yo le invito para que, si usted es un hombre, ore para que mire, si hay una gran necesidad en este mundo, es que hayan hombres así en el hogar. Si restauramos esto en la casa, hermano, gana el matrimonio, gana la familia, gana la iglesia, gana la sociedad. Hermanas, ayúdenme a orar por los hombres de su casa. Ayúdenme a orar por su esposo, ayúdenme a orar por sus padres, ayúdenme a orar por sus hijos. Que esto se desarrolle en ellos. En ellos está por creación. Solo que el Espíritu Santo lo active, lo haga crecer y que se manifieste para el beneficio de sus esposas y de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Levántese de su asiento y vamos a hacer una oración de intercesión por los hombres. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra una vez más. Estamos aquí creyendo que tú eres un Dios que valora la familia. La familia es la base de la sociedad, nos han dicho. Si la familia está de pie, la sociedad está de pie. Si la familia cae, la sociedad cae. Y el corazón de la familia es el matrimonio. El matrimonio es el núcleo de la familia. Por eso, Señor, hemos dedicado estos meses a orar por el diseño de Dios en la familia. Ya hemos orado por las esposas, ahora oramos por los esposos y por los hombres. Señor, yo alcanzo a cada bebé varón, a cada niño varón, a cada joven varón, a cada adulto varón, a cada anciano varón.
lo alcanzamos con la oración. Te pedimos, Señor, que restaures el diseño original con el cual tú nos creaste. Restaura en nosotros el significado y el propósito con el cual tú nos creaste y con el cual tú nos redimiste. Yo te lo pido para todos los varones que han sido ordenados para salvación y vida eterna, que venga esa restauración, Señor, que venga esa restauración por encima de todo lo que piense, por encima de todo, Señor, la cultura mental que se haya levantado los hombres. Tú tienes el poder para hacernos desaprender lo malo y aprender lo bueno. Señor, que tu Espíritu Santo toque a cada varón y que active en nosotros el diseño original de Dios para ser cabezas de nuestras esposas, de nuestros hijos y de nuestra familia. Una cabeza según el modelo de Cristo Jesús. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, así como Cristo es el líder, el maestro, así como Cristo es el cultivador, el proveedor, el protector y la autoridad de la iglesia, así mismo lo sea cada varón. Señor, oramos para que tú restaures este diseño. Haz de cada varón, Señor, restaura el liderazgo. Restaura ese liderazgo que es autónomo, que es, Señor, trascendente. Ese liderazgo, Padre Celestial, en el varón, restáuralo. Despiértalo en aquello que está dormido, en el nombre de Jesús. Y restaura el diseño en el varón de ser el maestro espiritual de la casa. De aquel, Señor, coloca hambre y sed de tu palabra, para investigar tu palabra, para cumplir tu palabra, también para enseñarle tu palabra a sus esposas, a sus hijos. Levanta, Señor, y restaura, Señor, el ser cabeza en los varones, el ser el cultivador. Dale esa capacidad de desarrollar fruto en su vida, en la vida de su esposa, de sus hijos. Señor, dale esa capacidad de ser cultivador del terreno en el corazón, de habilidades en sus hijos. Haz que sean, Padre Celestial, productores de bendición en su casa. Haz que cada varón sea, Señor, el proveedor de la casa. Señor, dale esa capacidad de proveer, de traer el sustento. Padre Celestial, como hemos dicho, tú eres el que da el poder para que seamos proveedores de las necesidades de nuestro hogar. Señor, en el nombre de Jesús, tú eres el que nos ha dado promesas de que tú nos ayudarías a conseguir la provisión digna para nuestro hogar, nuestra familia. Y de que tú, Señor, si tendrías que hacer milagros para dar resultados en nuestro trabajo, milagros harás. Lo creemos, Señor. Restaura, Señor, el diseño original en el varón de ser protector. Despierta a los varones para que sean protectores de las mujeres, para que no maltraten a las mujeres, sino que las protejan, que las guarden, que las cuiden. Padre Celestial, que usen su fuerza física y mental y emocional para proteger su esposa, sus hijos, en el nombre de Jesús, para proteger su corazón, su mente, sus emociones, para proteger también el área física, sus ojos, sus oídos. Señor, en el nombre de Jesús, restaura, amado Dios, ese llamado, ese propósito, esa asignación de ser protectores sexuales de nuestra casa. Que el varón ayude a proteger a sus hijos y a sus hijas en su sexualidad. En el nombre de Jesús oramos por ello delante de ti. Hoy estamos levantando un muro de protección sobre el varón, sobre el matrimonio, sobre la familia, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Señor, en esta hora proclamamos, como lo hemos dicho en tu palabra, que toda maquinación, todo consejo, todo plan del enemigo en contra de cada matrimonio, en contra de cada familia, está deshecha y destruida. Que tú desbaratas los planes del diablo.
Tú desbaratas los planes del diablo en contra de cada varón, en contra de cada esposo, cada esposa, cada hijo. Se desbarata, se destruye. Porque para esto apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Toda obra del diablo, del mundo del pecado y de la muerte se deshace. En el nombre de Jesús se levantan muros de protección alrededor de cada esposo, cada esposa, cada padre, cada madre, cada familia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y en esta hora proclamamos que todo lo que el diablo ha deseado a través de hechicería, brujería, espiritismo y ocultismo se devuelve a su cabeza, se devuelve al infierno, se devuelve a los demonios. En el nombre de Jesús de Nazaret proclamamos en esta hora libertad. Libertad de todo ataque, libertad de toda enfermedad, libertad de toda ruina, de toda escasez. Libres. Cada esposo, cada esposa, cada padre, cada madre, cada hijo, libres en el nombre de Jesús. Libres de toda acechanza maligna, porque Dios es el que pelea por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesús, en este día proclamamos a Satanás y a toda fuerza maligna debajo de nuestros pies. La declaramos vencida, la declaramos derrotada, la declaramos desarmada, la declaramos destronada y destruida en el nombre de Jesucristo. Por el poder de la palabra de Dios, Padre, se restaura la autoridad en la cabeza del hogar. Esa autoridad bíblica, esa autoridad, Señor, espiritual bíblica, que toma la iniciativa, que sirve y que está bajo la autoridad de Cristo. Padre, lo proclamamos en esta hora y te damos gracias, porque tu palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo logra mucho. Y creemos que en esta noche hemos logrado mucho, que hay victoria en el nombre de Jesús. Levante su mano, diga: yo tomo la victoria de Cristo para mi vida espiritual, para mi vida de matrimonio, para mi salud, para mi vida laboral, para mi vida financiera. Diga: la victoria de Cristo se establece en mi vida y en mis días, en el nombre de Jesús. Diga: y te damos gracias, Señor, porque la gloria es tuya, Señor, la honra es tuya, Señor, y la alabanza te pertenece a ti. ¿Cuántos dicen amén a esa oración? Denle ese fuerte aplauso al Señor.